Bueno, vamos a comentar el texto número 3 del siglo XX, que es la última proclama del Comité Provincial Revolucionario de Asturias, publicado el 18 de octubre de 1934. Bien, como siempre digo en clase, los años son muy importantes porque son años clave que nos van a llevar a los temas fundamentales que hemos estudiado. Y el año 1934 nos tiene que llevar a la Revolución de Asturias, ¿de acuerdo? Bien, lo que nos preguntan en la EBAU, ya lo sabéis, lo tenéis siempre aquí arriba. Aquí, como siempre, señala y contextualiza las ideas fundamentales del texto, pasos 1, 2 y 3 del comentario, de nuestra guía del comentario. 1 es la clasificación, como siempre digo, ya me río, la EBAU no os lo pide, pero Manu sí os lo pide. El número 2 son las ideas fundamentales del texto, es decir, el análisis, y este contextualiza, como siempre, es el contexto histórico. A partir de aquí, a partir ya de aquí, tenemos, por lo tanto, la pregunta asociada, es decir, dice que lo relacionemos con, y a partir de aquí tenemos la pregunta asociada, son las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934. Bien, lo primero que tenemos que hacer siempre es echarle un vistazo al texto, ¿vale? Este es un texto cortito, pero tiene un solo párrafo, ¿vale? Así que vamos a ir leyéndolo poco a poco, viendo alguna palabra rara, podemos utilizar el diccionario. Se me ocurre, por ejemplo, esta palabra, surmenage o surmenaje, como queráis decirlo. Y bueno, pues vamos a ello. Ya sabéis que tenéis que ir enumerando las líneas del texto. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Bueno, no sé cuántas líneas tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vale, pues hasta la línea 14, ¿vale? Hasta la línea 14 que la tendríamos ahí. ¿De acuerdo? Vale. Bien, una vez ya hemos echado un vistazo al texto, vamos a empezar por el primero de los puntos, que es la clasificación. ¿Vale? Lo ponemos siempre en mayúscula, ¿vale? Lo subrayamos, clasificación, lo subrayamos. Y ya sabéis, en primer lugar, pues tendríamos que decir, bueno, pues que estamos ante un fragmento de texto que es la última proclama del Comité Provincial Revolucionario de Asturias, publicado en el 18 de octubre de 1934. Bien, a partir de ahí ya sabéis, tenemos que decir este texto, si es una fuente primaria o una fuente secundaria, tenemos que justificarlo, ¿vale? En segundo lugar, decimos, vale, primero el origen, en segundo lugar, tenemos que decir según su forma, ya sabéis que hay cuatro tipos de texto, pues seleccionamos cuál es y lo justificamos. Luego tenemos que destacar según su contenido, ¿vale? Según su contenido, bueno, pues si es una revolución, desde luego que va a tener un carácter por lo menos social. Y obviamente esa revolución social va a querer conseguir objetivos políticos. Así que podríamos decir que tiene un contenido social y político, o político y social, me da igual. ¿Vale? ¿A quién va destinado? ¿Vale? El destinatario, el destinatario. Y por último sí que le tenéis que dedicar en esa clasificación unas líneas a la autoría, ¿vale? La autoría obviamente es colectiva, ¿vale? El Comité Provincial Revolucionario de Asturias, que lo tenéis ahí y aquí abajo también lo tenéis, ¿vale? Entonces, bueno, investigar un poquito sobre esto. De esto vais a encontrar mucha información, pero bueno, yo lo que diría básicamente es que es una, digamos, es un grupo que se va a formar en Asturias, un grupo de carácter revolucionario. Y bueno, tras una serie de reuniones y discusiones previas, porque se van
a reunir grupos de diversas tendencias y de diversas ideas, pues en 1934, a finales de marzo, el 31 de marzo de 1934, se firma lo que se conoce como la Alianza Obrera entre la UGT, ese sindicato socialista, y la CNT de Asturias. Es importante que tengáis en cuenta esto, la CNT de Asturias va a estar en esta alianza obrera y solo lo estuvo en Asturias, muy importante, porque la CNT no secundó esa huelga en el resto del país. También va a estar en esta Alianza Obrera de Asturias otros grupos comunistas, el Partido Comunista de España y también otros grupos, ¿vale? ¿Y qué es lo que quieren? Pues lo que quieren conseguir es un régimen de igualdad económica, social y política, y lo quieren conseguir a través de una revolución, ¿vale? Con eso sería más que suficiente para la clasificación. En segundo lugar, tendríamos que hablar del análisis, ¿vale? El análisis o las ideas fundamentales del texto. Vale, como siempre, que no se os olvide, primero tenéis que decir la idea general o principal de todo el texto, ¿vale? Tenéis que ser capaces de leer este fragmento y en 3-4 líneas tenemos que extraer esa idea general, qué es lo que nos quiere decir el texto. Bien, una vez leáis el texto, bueno, pues vais a ver claramente que la idea principal o la idea general es el cese de esa huelga general revolucionaria, ¿vale? Porque reconocen la derrota debido fundamentalmente a las superiores fuerzas militares que el Estado usa contra ellos, ¿no? Y yo pondría un punto y seguido y diría que se considera un alto el fuego, pero no una derrota definitiva, ¿vale? Esa sería para mí la idea fundamental, como vamos a ver a continuación en el texto, ¿vale? Bien, a partir de ahí podemos dividir el texto en varias partes. Vamos a ir leyéndolo para ver cómo lo estructuramos. Bien, nos dice, en primer lugar, dice a todos los trabajadores, ¿vale? Bien, esto ya nos da una pista a quién va dirigido esta proclama, ¿vale? A los trabajadores, a los obreros, y nos va a recordar fundamentalmente lo que leamos si hemos estudiado en primero de bachillerato la revolución rusa bolchevique que se produce en 1917, concretamente en octubre de 1917, es decir, unos 17 años antes, no mucho antes, ¿vale? Vale, pues nos dice a todos los trabajadores. Dice, el día 5 del mes en curso, ¿vale? Ya sabemos que es el día 5 de octubre, ¿vale? Porque esta proclama se publica el 18 de octubre. Bien, pues el día 5 de octubre nos dice que comenzó la insurrección gloriosa del proletariado contra la burguesía. Bien, esto es una revolución del proletariado contra la burguesía. Por eso nos recuerda a la revolución bolchevique, a la revolución rusa, ¿vale? Vale, dice, y después de probada la capacidad revolucionaria de las masas obreras para los objetivos de gobierno, porque esto es lo que quieren establecer, al igual que en la Revolución Rusa, un Estado obrero, ¿vale? Pues dice ahí, ofreciendo alternativas de ataque y defensa ponderadas, ¿vale? Estimamos necesaria una tregua. Esto es fundamental, una tregua, ¿vale? Entonces, yo lo que veo y lo que diría en primer lugar sería lo siguiente. Yo me pararía aquí en las líneas 1 a la 4, ¿vale? Y diría lo siguiente. El texto comienza dirigiéndose a todos los trabajadores, ¿vale? Diría en clara referencia a una conciencia de clase, imitando a la Revolución Rusa Bolchevique de 1917, y remarca el comienzo de la revolución el 5 de octubre, con el objetivo de establecer un gobierno, ¿vale? Con los objetivos de gobierno, un gobierno, ¿cómo va a ser este gobierno? Pues un gobierno de izquierdas, ¿vale? Un gobierno de izquierdas,
un gobierno obrero, etcétera. ¿Vale? Este sería lo que veo yo, la primera idea. Vale. Si seguimos leyendo, ya nos da la pista de lo que vamos a hablar, de una tregua, ¿vale? Nos dice lo siguiente. Vale, yo empezaría aquí esa segunda idea. Estimamos, ¿vale? Dice, estimamos necesaria una tregua, ¿vale? En la lucha deponiendo las armas, en, ¿vale? En evitación de males mayores, y por ello reunimos todos los comités revolucionarios con el provincial, o sea, reunidos todos los comités revolucionarios con el provincial, ¿vale? El provincial se refiere a este comité revolucionario provincial de Asturias, ¿vale? Pues se han reunido el resto de comités revolucionarios de España, o al menos donde están haciendo esa revolución, ¿vale? Ya sabemos por nuestras clases, porque Manu nos lo ha explicado, en Asturias es donde más aguanta esa revolución, ¿vale? Pues se han reunido, ¿vale? Y dice aquí que se acordó la vuelta a la normalidad, encareciéndoos a todos, os reintegréis de forma ordenada, consciente y serena al trabajo. Vale, pues me parece que aquí, a ver, podemos seguir leyendo. Esta retirada nuestra, camaradas, la consideramos honrosa por inevitable. Y vale, esto es importante. La diferencia de medios de lucha, esto es importante. Cuando nosotros hemos rendido tributo de ideales hombría, y el enemigo cuenta con medios modernos, eso también lo considero importante, de combate, medios modernos de combate, nos llevó por ética revolucionaria a adoptar esta actitud extrema. Vale, vale. Bien, yo aquí lo que veo desde las líneas, lo hemos dejado en la línea 4, hemos empezado aquí, estimamos, ¿vale? Pues en las líneas 4 y 5, en estas dos líneas, en las líneas 4 y 5, y posteriormente en las líneas 4, 5, yo pondría 4, 5, 6, 7, de la 8 a la 11, ¿vale? Esto que tenéis aquí, esto que tengo aquí en rojo, ¿vale? De la 8 a la 11, ¿vale? Yo lo que diría aquí es, como una segunda idea, como punto y aparte, diría, a continuación, el texto nos explica las razones por las que se recomienda cesar las actividades huelguísticas revolucionarias y de poner las armas. Y de poner las armas teniendo como motivo la enorme superioridad de las fuerzas que tienen enfrente. Eso lo veo yo en las líneas 4 y 5 y en las líneas de la 8 a la 11. ¿De acuerdo? Eso es lo que diría ahí. Vale. Pero dice lo siguiente. Vale. Vale. Dice, esta retirada nuestra, camaradas, la consideramos honrosa por inevitable. La diferencia de medios de lucha, ya lo hemos dicho, diferencia de medios de lucha, cuando nosotros hemos rendido tributo de ideales y hombre al teatro de guerra, el enemigo cuenta, vale, dice, nos llevó por ética revolucionaria a adoptar esta actitud extrema, vale. Es un alto en el camino, vale, es un alto en el camino. Esto nos da ya una pista que no es una rendición definitiva, sino que es, como dice aquí, es un paréntesis, es un descanso reparador. Dice, después de tanto surmenéis o surmenaje. Esta palabra, si la buscáis en el diccionario, os va a decir que se trata de una fatiga crónica, ¿vale? Es una fatiga crónica porque llevan mucha tralla en esta lucha revolucionaria, pero no solo se refiere a la lucha revolucionaria
de Asturias que la están realizando ahora y que ya están cansados, sino que llevan luchando pues muchísimos años y pues tienen esa fatiga crónica, ¿no? Ya. Vale, yo aquí lo que veo en un tercer punto diría que, ¿vale? En realidad, desde aquí, ¿vale? Esto es lo importante. En realidad no habla de renunciar a la lucha, es lo que diría, ni de una rendición, sino solamente de una tregua para recuperar la lucha cuando sea conveniente. Y eso lo vemos en la línea 4 si os dais cuenta, estimamos necesaria una tregua, lo tenemos aquí en la línea 4 y luego también lo tenemos en las líneas, lo he visto por aquí, en las líneas 11 y 12. A ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale, es un descanso reparador, ¿vale? Eh, vale, aquí de tanto surmenei es un alto en el camino, un paréntesis, ¿vale? Pues tanto aquí como aquí se ve, pues eso, es digamos una tregua para recuperarse un poco, ¿no? Yo pondría exactamente eso, lo que os he dicho, pondría entre paréntesis que está en las líneas 4 y en las líneas, ponía así entre paréntesis, y en las líneas 11 y 12, ¿vale? Y pondría dos puntos y diría directamente lo que nos dice aquí, que creo que es bastante significativo. Es un alto en el camino, un paréntesis, un descanso reparador, después de tanto surmenaje, explicaría este concepto, ¿vale? Y pondría que significa una fatiga crónica, ¿vale? Obviamente, de los obreros. Eh, Diría que para el Comité Revolucionario no ha habido una derrota, ya que las razones de los obreros eh, creen que son justas para ellos y antes o después lograrán su objetivo. Ahora no pueden, pero más adelante van a incorporarse o van a reincorporarse a la lucha, solo tienen que esperar el momento adecuado. Y por último, ya nos quedarían estas dos líneas, ¿vale? Estas dos líneas, dice nosotros, ¿vale? Camaradas, la propia palabra camaradas otra vez nos recuerda a esa revolución rusa, ¿vale? Dice, recordamos esta frase histórica, al proletariado se le puede derrotar, pero jamás vencer. Seguramente que esta frase la hayáis escuchado o la hayáis utilizado y la hayáis escuchado pues en un montón de contextos en el deporte, etcétera, ¿no? Seguramente. Vale, todos al trabajo y a continuar luchando por el triunfo. Bien, aquí lo que refuerza es las ideas anteriores. Entonces, yo pondría como cuarta idea importante es que finalmente, porque es la parte final del texto, aconseja a todos recuperar la normalidad, ¿vale? En la medida de lo posible y volver al trabajo, ¿vale? Que también lo vemos en las líneas, si os dais cuenta, en las líneas 6 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí dice que reintegréis de forma ordenada, consciente y serena al trabajo, ¿vale? Así que aquí en las líneas 6 y 8 se dice que se vuelva al trabajo, ¿vale? Eh, digamos, abandonando esa idea de la acción revolucionaria, pero, y esto es lo importante, esto es lo que se nos dice aquí en las líneas 13 y 14, ¿vale? ¿Vale? Pero teniéndola presente esa acción revolucionaria para un futuro, y pondría entre paréntesis esas líneas de la 13 a la 14. Bien, y el texto yo creo que ya lo hemos terminado con respecto a las ideas fundamentales.
¿vale? Bien, con respecto al tercero de los puntos, al contexto histórico, ¿vale? A ver, voy a poner aquí el contexto histórico. Es muy fácil, el contexto histórico, ¿vale? Os voy a llevar ahora a los apuntes para que lo tengáis muy claro. El contexto histórico, ¿vale? Si nos vamos aquí arriba, vale, donde se produce, digamos, la Revolución de Octubre, vale, yo empezaría, vamos, el contexto es este, precisamente, el bienio conservador, el bienio negro, el bienio radical cedista, que tenemos entre estos años, entre el 36, entre 1933 y 1936, porque la Revolución de Octubre se produce, esta de octubre se produce en 1934, ¿vale? Así que yo diría, antes de empezar aquí, pues diría que este texto se enmarca en el bienio conservador, en el bienio también podemos llamarlo bienio derechista o bienio radical cedista o bienio negro. Yo intentaría meter todos los conceptos que me sé de la Segunda República y más concretamente en los sucesos de octubre de 1934. Bien, y ya pues metería esto. Vale, sabemos que en las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933, ¿vale? Ganan las derechas, la CEDA es el partido más votado, es la primera vez además que votan las mujeres, ya hablamos en clase que el hecho de que voten las mujeres no significa que ganara la derecha, porque posteriormente en las elecciones de febrero de 1936 también votan las mujeres y ganan las izquierdas. Ya os expliqué que el hecho de que ganen las derechas es porque las derechas se presentaron unidas y las izquierdas se presentaron desunidas. Y el sistema electoral pues favorecía a las grandes coaliciones. ¿De acuerdo? Vale. Meteríamos eso y bueno, aquí nos dice que el partido más votado es la CEDA, pero si miráis vuestra tabla de partidos políticos vais a daros cuenta que la CEDA, que era un bloque de diversos partidos de derecha, sectores de este partido pues eran completamente antirrepublicanos y lo que querían era derribar la República. Entonces, es el partido más votado, pero no obtiene la mayoría absoluta, con lo cual necesito del apoyo del Partido Radical de Alejandro Lerroux. Ya sabéis que la palabra radical no significa que sea un partido extremista, era un partido de centro derecha más bien, pero bueno, un partido de centro. De tal manera que, claro, Alcalá Zamora no quiere nombrar presidente del gobierno al líder de la CEDA, Gil Robles, sino que va a nombrar jefe del gobierno a Alejandro Lerroux. Vale. Comienza ese gobierno radical cedista y resulta que en 1934, concretamente el 4 de octubre de 1934, 4 de octubre, importante esta fecha, de 1934, entran en el gobierno, entran en este gobierno tres miembros, a ver, entran tres ministros de la CEDA, ¿vale? Ya os expliqué en clase que le dan la cartera de Agricultura, pues imaginaos lo que pensaban hacer con la reforma agraria, entra también en Sanidad, Educación, y entran también en Fomento, creo, en alguna otra cartera. Entran tres ministros, ¿vale? De tal manera que, claro, que esto ya va a poner a digamos, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones de izquierda, pues ya muy cabreados, ¿vale? ¿En qué va a consistir este gobierno? Pues nos lo dice aquí claramente. En frenar, revisar o anular las reformas del primer bienio. Bien, aquí tenéis todas estas medidas y si os dais cuenta, pues es todo lo contrario a lo que se había hecho en el anterior bienio. En primer lugar, lo que hacen es esa ley de amnistía
a Sanjurjo, que había dado un golpe de Estado. Se va a aprobar un presupuesto a la Iglesia que vuelve otra vez a la educación. Se revisa la reforma agraria y se anulan las expropiaciones que habían planteado en ese primer bienio. Y se producen enfrentamientos con la Generalitat porque las derechas lo que quieren es un Estado unitario y obviamente no van a aprobar el Estatuto del País Vasco, ¿vale? Bien, entonces, bueno, tendríamos que desarrollar directamente, pues esto, la Revolución de Octubre de 1934. Yo os di una serie de indicaciones, ¿vale? Para desarrollar la Revolución de Octubre de 1934. Pero esto deberíamos meterlo en el contexto histórico. Así que antes de esto, ¿vale? Yo lo que diría es, podría meter esto, ¿vale? En el propio contexto histórico, lo dejaría dicho, ¿vale? Esto lo quitaría, esto lo metería en el contexto histórico, es decir, aumenta la agitación social con huelgas. Cataluña y País Vasco creían que la entrada de miembros de la CEDA pues era para destruir la República, vale, y todo eso va a culminar con una huelga general, ¿vale? Convocada por las organizaciones obreras, que va a dar lugar a esa Revolución de Octubre de 1934, que vamos a explicar pues en la pregunta asociada, ¿vale? Yo en el contexto histórico también, yo os voy a dar en el texto resuelto, bueno, pues como una especie de unas líneas para aquellos que quieran subir notas, sacar un 10 en el comentario. Siempre pongo algún dato adicional más. Y bueno, simplemente podéis coger ahora un bolígrafo y apuntar algunas cosas y bueno, hablar un poquito de esa huelga que se va a convocar o que se convoca, ¿no? En principio, esa huelga fue convocada en toda España, ¿vale? Esta huelga de la cual hemos hablado aquí, ¿vale? Que podríamos meter en el contexto histórico, ¿vale? Esta huelga general convocada para toda España tenía un carácter revolucionario. Pretendía hacerse con el poder y crear una república obrera, de la misma manera que se había hecho en Rusia. Vale, esa revolución va a estar protagonizada por los obreros asturianos, organizados por la UGT y con el apoyo de algunos líderes del PSOE. Bien, os digo esto porque si veis en internet los líderes, digamos, los que van a estar ahí como dirigentes, pues son estos miembros fundamentalmente sindicalistas de la UGT y del PSOE. Pero ya os he dicho que la Alianza Obrera estuvo formada por la UGT, la CNT, anarquista también, que solo se sumó en Asturias, y también algunos grupos comunistas, ¿vale? Esa revolución duró tan solo pues 13, 14 días, ¿vale? Desde el día 5 de octubre, nos lo dice el texto, sabemos que acaba el día 19 de octubre y bueno, pues yo diría que finalmente pues vamos a ver cómo acaba en fracaso esta huelga general revolucionaria, ¿vale? Podríamos decir también en esos datos adicionales que esto nos tiene que recordar a 1917, cuando ya la UGT y la CNT ya planteó una huelga revolucionaria, que aprovechando esas protestas, ¿no?, que vimos en el anterior texto, en el texto 1, esas juntas de defensa
esa asamblea de parlamentarios, esos ayuntamientos, ¿no? Que también querían lograr un cambio político y económico. Bueno, pues esto está influido por esto. Así que el objetivo no es otro que derribar al gobierno de derechas y sustituirlo por un gobierno revolucionario de izquierdas. Aquí hay debate sobre si querían un gobierno proletario, un gobierno más de izquierdas, ¿no? Porque ya vimos que en el primer bienio pues no le satisfacían esas reformas, ¿vale? Porque según ellos consideraban que esa república de derechas en ese bienio negro, pues para ellos pues estaban tomando el camino hacia ideologías de extrema derecha o incluso fascistas, ¿vale? Así que eso es lo que yo diría ahí como dato adicional. Yo os lo voy a poner en el texto resuelto y bueno, lo podéis resumir, ¿vale? Y ahora ya sí, yo ya pondría la pregunta asociada, el número 4, el número 4, la pregunta asociada, ya nos preguntan cuáles las causas o los orígenes asociada, las causas, los orígenes, el desarrollo y las consecuencias de esta revolución de 1934. Bueno, vamos, si queréis poner esto aquí, vale, también podéis ponerlo, vamos, yo lo pondría en el contexto histórico, pero bueno, también podéis ponerlo aquí. Bien, como ya sabéis, en clase yo os puse que, bueno, unas líneas, unas indicaciones sobre el origen o las causas de esta revolución de octubre. Bien, y pusimos como varios apartados, ¿verdad? Vale, pues a lo mejor en el texto resuelto lo veis un poquito más desarrollado, pero bueno, lo podéis resumir también. Yo diría que el origen de esta revolución, bueno, pues debemos buscarlo en los conflictos de la última etapa del bienio reformista, que ya sabéis, el gobierno de Azaña acaba enfrentándose con problemas campesinos, obreros, anarquistas, y hay que citar dos casos paradigmáticos, el caso de Castilblanco, aquí cerca de Badajoz, en 1931, y el de Casas Viejas, en 1933, en Cádiz. También os hablé de ese hecho un poquito así extraño, ¿no? Digamos, de esa insurrección del sargento Sopena en Villanueva de la Serena, también en 1933, de carácter anarquista y que bueno, que al final pues los matan a todos, creo que se salva uno, pero bueno. Eso sería por una parte. La causa inmediata, digamos, sí, va a ser el hecho, en primer lugar yo diría que la causa inmediata es la victoria en las elecciones de 1933 de la derecha, ¿vale? Es decir, donde la CEDA va a ser el partido más votado, pero realmente el detonante o lo más inmediato es que el propio 4 de octubre de 1934 se meten tres ministros de la CEDA, ¿vale? En el gobierno. Así que la UGT convoca una huelga general nacional para el día siguiente, el 5 de octubre, ¿vale? Ese sería el origen. Con respecto ya al desarrollo, bueno, pues ya metemos esto, ¿vale? Metemos esto sería el desarrollo. Yo aquí diré que en Cataluña, que ya pusimos aquí, adquiere un cariz político, ¿vale? Adquiere un carácter político y bueno, solo dura 24 horas, bueno, lo que ocurre es que Companys proclama el Estado catalán y bueno, va a intervenir el ejército, va a encarcelar a sus miembros y pues suspende el estatuto. Fin del tema en Cataluña. En Asturias va a ser el lugar donde adquiera más importancia. Aquí tiene un carácter social, ¿vale? Y de hecho el texto está orientado en este tema, ¿vale? En este lugar. Aquí ya sabéis que dura no mucho, dura desde el 5 de octubre hasta el 19 de octubre.
que adquiere un carácter social de revolución, donde miles de obreros armados ocuparon la región, controlando pues, la economía, los transportes, el abastecimiento y la sanidad. Y finalmente va a intervenir el ejército y la legión, también la armada, es decir, los barcos de guerra. Y todo esto lo va a dirigir Franco, ¿vale? No sobre el terreno, pero sí desde Madrid va a ser quien dirija las operaciones, digamos. Estuvo al tanto y dando órdenes en todo momento. El saldo son 1000 muertos, aunque los últimos estudios nos hablan de 2000, incluso de 2500, ¿vale? Seguida de una dura represión de 30.000 encarcelados, torturas, ejecuciones, ¿vale? Condenas a muerte, destitución de muchos ayuntamientos de izquierdas, y obviamente, bueno, pues dentro del bando revolucionario también pues hubo muchos saqueos, asesinatos de guardias civiles, sacerdotes, etcétera, ¿vale? Bien, y las consecuencias las tenemos aquí, aquí, ¿vale? Ya dijimos que estas son las consecuencias, ¿vale? Que básicamente va a ser una polarización, es decir, o una bipolarización. Por una parte tenemos las derechas, ¿vale? Las derechas o las extremas, la extrema derecha, y por otra parte vamos a tener otro bloque que se va a formar, que va a ser las izquierdas, ¿vale? En el frente popular. Bueno, ya como curiosidad, me gustaría, por lo menos, porque tenéis aquí un montón de datos y bueno, simplemente me gustaría detenerme aquí, qué es lo que pedían los revolucionarios de Asturias. Pues esto es lo que pedían, ¿no? Son las peticiones que se publicó el 28 de octubre del año 34, y lo que pedían pues era aumento de salarios, jornada de 7 horas, salario igual para igual trabajo, 2 meses al año de vacaciones pagadas, pago del 75% del salario por parte del Estado a los obreros en paro, 2 meses de vacaciones pagadas antes y después del parto a las obreras y media hora cada 3 horas durante la lactancia, pago íntegro del salario en caso de accidente, desarme de las fuerzas reaccionarias y armamento del proletariado, destrucción del régimen capitalista. Esto es muy importante, ¿vale? Porque hacen esa revolución para conseguir esto, porque la Segunda República no les satisface a los obreros ni en el bienio de izquierdas ni en el bienio obviamente de derechas, ¿de acuerdo? Me parece también muy interesante que le echemos un vistazo al mapa porque nos explica muy bien cómo se desarrollan los acontecimientos. Aquí tenéis la leyenda, la línea roja nos indica cómo avanzan digamos, los revolucionarios. Y bueno, pues parece ser que yo os voy a contar un poquito para que tengáis por lo menos una imagen gráfica de lo que ocurre. El día 5 de octubre, la rebelión, o esta revolución más bien, estalla en Asturias, que va a estar dirigida por la Alianza Obrera. Ya hemos dicho por quién está formada. Además, en el texto resuelto os voy a poner exactamente quiénes la forman, cuyos pilares básicos pues, eran el PSOE, la UGT, los anarquistas, algunos grupos comunistas. Y bueno, unos días antes, un importante alijo de armas que habían adquirido los socialistas va a llegar a esta zona de Asturias. En Gijón, que lo tenéis ahí aquí al norte, ¿vale? Aquí, en Gijón, se convocó una huelga general y fue seguida por otras ciudades, pero por toda España: Salamanca, Sevilla, Córdoba, Bilbao, San Sebastián. En Madrid salió inmediatamente el ejército a la calle para realizar, pues eso, para intentar paralizarlo. Pues la huelga también paralizó la capital del país, y bueno, pues la llama prendió rápidamente en las cuencas mineras asturianas, ¿vale? Sobre todo en las cuencas mineras, donde se produjo importantes enfrentamientos con la Guardia Civil y los militares.
Y bueno, los primeros, es decir, la Guardia Civil, pues utilizaban esencialmente, o sea, los mineros utilizaban fundamentalmente los cartuchos de dinamita usadas para extraer el carbón. Y bueno, pues a partir de ahí, aquí tenéis pues un montón de enfrentamientos, ¿no? Estos puntos negros son enfrentamientos o batallas, ¿vale? O batallas, a ver, vale, o batallas, eh, donde aparecen estas fábricas, son esas fábricas que van a ser asaltadas o tomadas por los obreros para obtener pues sitios geoestratégicos, armamento, dinamita, etcétera, ¿vale? Y como veis, pues todos los obreros se dirigen a Oviedo. Es el punto fundamental. De tal manera que al día siguiente, el día 6 de octubre, Oviedo pues prácticamente queda incomunicado del resto del país. Sin embargo, el gobierno va a reaccionar, como veis, con un montón de columnas, ¿vale? Tenemos por ahí, pues, la columna de Yagüe, ¿vale? La columna de Yagüe, a ver, la columna de Yagüe, a ver, la columna de Yagüe que va con la armada, con los barcos, estuvo la armada aquí, ¿vale? Eh, y bueno, sobre el terreno estuvo fundamentalmente dirigido por este señor, por López Ochoa, ¿vale? Que va a partir desde el oeste, ¿vale? Desde el oeste, ¿vale? Ya hemos dicho que va a utilizar pues, los barcos y bueno, pues también por el este y por el sur también van a ir esas columnas del ejército, ¿vale? A acabar con esta revolución. Se trata prácticamente de batallas al modo colonial, es decir, muy, muy violentas, ¿vale? Se va a utilizar fundamentalmente, pues eso, digamos, la legión, la armada, ¿vale? Y ejército, pues muy, muy especializado, ¿vale? Eh, bueno, de hecho, la Guardia Civil y las fuerzas policiales, pues digamos que también se sumaron a esto, aunque también les dieron los obreros pal pelo, ¿no? Pero bueno, eh, por aquí, importante también decir, el crucero Libertad, el día 8 pues va a bombardear, no sé si aparece por aquí, el a ver, aquí, bueno, va a bombardear Gijón, ¿vale? Y el día 10 incluso la aviación, que también va a participar, pues el día 10 Mieres, que lo tenemos aquí, que se convirtió en un foco importante, ¿vale? Aquí Mieres también, pues lo van a bombardear y va a quedar, claro, Oviedo quedó prácticamente pues destruido, ¿vale? Y luego, pues eso, hubo, creo recordar, veintitantas, 23 sentencias a muerte. En realidad, finalmente digamos que se ejecutó a un civil, solamente a un civil, a un único civil. Este pues había sido jefe de barrio que se le acusó de ametrallamiento a 8 personas en las calles de Oviedo y bueno, pues a este se lo cargan. Y por último yo terminaría con una conclusión sobre lo que dicen los historiadores, ¿vale? Porque aquí sí que tenemos que decir que existe debate al respecto, pero tenemos que tener clara una cosa, ¿vale? Una cosa es que algunos autores señalan la importancia
de estos hechos en la posterior guerra civil. Algunos consideran, algunos, pero estos no son historiadores, son propagandistas han sido desmontados sus argumentos porque no los tienen por historiadores, ¿no? Eh, Sin embargo, la historiografía más científica, como Julián Casanova, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, ha descartado que esto sea el origen de la guerra civil, por una sencilla razón, porque la Segunda República siguió caminando hasta julio de 1936, incluso ganó las elecciones de febrero de 1936. Y otro historiador, Paul Preston, un hispanista muy importante, pues considera que el objetivo de los socialistas, de los comunistas, de los obreros, era fundamentalmente defender el concepto de república del primer bienio. Y nada parecía indicar que en 1934 pues la izquierda estuviera preparando una sublevación o un levantamiento que implicara una guerra. También hay otros historiadores como Juan Pablo Fusi, que dice en su libro, no recuerdo ahora el título, me lo leí hace un tiempo, que dice que los propios franquistas consideran que el inicio y de hecho conmemoraban el inicio de su triunfo, siempre fue julio de 1936 y no 1934. Por otra parte, también desmontó muy claramente el hecho de que algunos hayan dicho que esta revolución de 1934 había deslegitimado la Segunda República, pero eso es algo absurdo, porque es el propio Franco y la derecha quienes defendieron la República y vencieron a los obreros. Así que bueno, sobre esto hay muchas manipulaciones y tenemos que tener en cuenta pues este tipo de discurso, y sabiendo lo que ocurrió, pues yo creo que queda claro, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que yo os quería contar. Venga, cualquier duda me decís.